¿Cuál es la palabra que estamos meditando en este año? Gracias, estamos muy bien. Crecimiento. Y acompáñame en la lectura, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11 al 13. Efesios 4, a partir del versículo 11 al versículo 13. Y ahí está en pantalla, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y aquí viene la frase de esta mañana, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo anoche estaba en casa orando y buscando a Dios en intimidad, preparando el corazón para esta mañana, y realmente me preguntaba, ¿estoy creciendo? Y te lo pregunto en esta mañana para que vos lo pienses. ¿Estás creciendo? Y yo ya sé que no crezco más. Me subo a este escenario para que me vean cuál árbol sicómoro de que le vamos a leer hoy en esta mañana. Yo ya no crezco más físicamente, pero espiritualmente me preguntaba, ¿estoy creciendo, Señor? Y recordaba que cuando los chicos no habían nacido, tengo a mis dos hijos acá, de 14 y de 12, cuando mis hijos todavía no habían nacido, yo veía las películas que vieron muy de yankee, ¿no? Esto de ir marcando en la pared el crecimiento, ¿no? Y yo veía esas películas y dije, bueno, yo cuando tenga a mis hijos también voy a marcar en la pared su crecimiento. Y voy a poner música de fondo y va a quedar viendo cómo nunca marqué nada, nunca hice nada de todo eso. Hay gente que saca fotos en una misma posición, en un mismo lugar, a través de los años. Después las pone todas juntas y sale un video como va creciendo la persona. Tampoco podría, o porque salgo con los ojos cerrados, o porque saco mala foto, o porque no la saco y me saltearía etapas. Hay que ser muy ordenado, muy metódico. Yo creo que el pastor acá, Ariel, podría hacer eso, porque es metódico, pero no le marcás una pared ni a palo, ¿no? No le vas a... Ojo con marcar las paredes de la iglesia, que están perfectas, están como con enduido. Ojo con marcar, porque si no, el pastor acá, Ariel, vamos a sacar las mesas, Manuel, yo te cuento, vamos a sacar las mesas el sábado que viene, y el pastor de administración me dice, no marquen una pared. Digo, bueno, pará, le digo, vamos a servir al Señor, por favor, te lo pido, pero nos dio el ok para poder bajar las mesas, nos dio permiso, el pastor de administración. Así que yo no sé realmente si cuánto he crecido este año. Pero lo que sí siento es que estoy creciendo. Y cuando vemos a muchos de los que están acá en medio nuestro, vemos que muchos están creciendo. Cuando nos vemos como iglesia, veo que como iglesia estamos creciendo. Y realmente yo le daba gracias a Dios porque a pesar de, estamos creciendo. Mira, yo suelo ser muy autocrítico, suelo darme con un caño, decimos, ¿no? En muchas cosas, por todo lo que me falta. Y cuando voy a la palabra de Dios, y en este tiempo lo he visto como nunca en mi vida también, dice la palabra de Dios, su misericordia se renueva cada mañana. Su gracia me cubre cada día. Y me doy cuenta que hoy su gracia me cubre. Tengo un montón de cosas por cambiar. Tengo un montón de cosas por hacer, pero veo que la gracia de Dios aún así va adelante. Como iglesia tenemos un montón de cosas por hacer, como iglesia tenemos un montón de cosas por crecer, y aún así su gracia y su misericordia nos va cubriendo. Yo digo, a pesar de que nos falta tanto, a pesar de que hacemos tanto, si dependiera exclusivamente de vos y de mí, si dependiera exclusivamente de lo que hacemos, menos mal que la gracia y la misericordia de Dios nos cubre. Menos mal que la gracia y la misericordia de Dios nos hace. Así que yo en esta mañana, antes de compartirte la palabra que Dios puso en mi corazón para compartirte en esta mañana, yo quería alentarte en unos minutos, un minutito, que ahí cada uno donde está en su lugar, así como estamos,
cada uno, en vez de enfocarse en lo que no creciste, en vez de enfocarte en lo que te falta, en vez de enfocarte en lo que no tenés, yo pensaba en la lluvia, ¿no? Y yo creo que muchos dieron gracias a Dios porque el Señor los cubrió. Aún aquellos que estuvieron ahí dieron gracias. Yo me mensajé con Andrés anoche y me mandó una foto ayer, creo que a la tarde, y aún teniendo el agua en el patio del arroyo, estaban juntos ahí con un mate y en familia, sobrellevándola de la mejor manera. Hablaba anoche con Matías Porado y con Silvi, que habían tenido el agua hasta ahí, y estamos bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar, papá. A pesar de tantas cosas que quizás nos pasan. Ayer Jessy escribía y estaban en la guardia con Diego, ¿no? Mariana con la cintura, Camila. Hay un montón de luchas, hay un montón de pruebas, hay un montón de cosas que nos faltan, que no podemos, que nos traban, situaciones que surgen. Pero yo te invito en esta mañana, antes de compartir la palabra, que podamos tener un tiempo de agradecimiento individual en oración. Y que en vez de enfocarte en lo que te falta y en vez de enfocarte en lo que tenés, que no tenés, que puedas en esta mañana decirle, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por tu provisión. Gracias porque en este año estoy creciendo. Gracias por lo que me mostraste. Hay gente que este año el Señor le está mostrando aquellas cosas que tiene que cambiar para crecer. En su matrimonio, en su trabajo, en su carácter, en su temperamento. A veces nos enfocamos en un rol y descuidamos otros. A veces nos enfocamos como empleados, como jefes, o a veces nos enfocamos como papás, como mamás. A veces nos enfocamos en el estudio o en un deporte. Yo no sé en qué estás. A veces somos desequilibrados, pero crecer integralmente es un gran desafío. Pero saber en esta mañana que a pesar de todo lo que te falta, y a pesar de todo lo que vos te podés dar con un caño en esta mañana, poder decirle gracias, Señor, porque tu misericordia, tu gracia me cubre, por todo lo que tengo, por todo lo que me has dado y por todo lo que vendrá. Yo te invito que antes de abrir la palabra y de compartir el mensaje en esta mañana, ahí donde estás, cada uno, vamos a tener un tiempo de oración, así como estamos, para que cada uno pueda decir, bueno, Señor, yo quiero darte gracias por mi trabajo, por mi familia, a pesar de, porque me cubrís, por todo lo que me has dado, por lo que estoy creciendo, por lo que me mostraste que tengo que cambiar. Ahí donde estás, decilo con tus palabras. Padre, Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, realmente en el nombre de Jesús, Padre, creemos cuán bien que nos hace ser agradecidos. Vos nos pedís que seamos agradecidos y en esta mañana queremos darte gracias por todo lo que nos has permitido ver en nuestras vidas, en nuestros corazones, todo aquello que has hecho y todo lo que querés hacer. Padre, en el nombre de Jesús queremos decirte gracias. Gracias porque a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que a veces dudamos, a pesar de que a veces fallamos, tu gracia y tu misericordia se renuevan en nuestras vidas. Gracias por sustentarnos, gracias por cuidarnos, gracias por proveernos. Gracias, Señor, porque este es un año de crecimiento y en ti hemos de poder crecer. Así que te damos gracias, te alabamos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso de honra a Dios, de agradecimiento en esta mañana. A Dios por este tiempo. Mirá, yo quiero compartirte la palabra que Dios puso en mi corazón en esta mañana. Y es creciendo en estatura espiritual. En Caseros, en Alberti, en Astolfi, acá en Avellaneda, en Misiones. Hoy cumpleaños el pastor de Misiones, ya lo llamé. En La Rioja, en todas las sedes de Senda de Vida, en esta mañana estamos meditando, y algunos en la tarde, meditando en esta palabra, creciendo en estatura espiritual. Así que decile al que tenés al lado, crece, decile al que crece espiritualmente, te lo pido por favor. No, con amor, decile crece al que tenés ahí en casa también.
podemos decir el que tenés al lado. ¿Cómo crecer? Leíamos recién, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Es como decir al infinito y más allá, ¿no? Una cosa así. La vara está alta, que podamos crecer hasta la estatura de Cristo. Qué bárbaro lo que el Señor nos pide. Ahora, ¿cómo crecer en estatura espiritual? La palabra de Dios compara mucho esto. ¿Cómo crecer en estatura espiritual? Y el Señor puso en mi corazón algunas historias que yo quiero compartirte en estos minutos a través de la Biblia, a través de la palabra. Y la primera de ellas está en Lucas, capítulo 19. Acompáñame ahí en la lectura. Lucas, capítulo 19, conocido quizá para muchos a partir del versículo 1. Una historia hermosa de la palabra de Dios. Dice en Lucas, capítulo 19, versículo 1 y 10. Yo sé que lo vamos a compartir en pantalla, pero es lindo también aquel que puede buscar acá o en casa, ahí desde casa en la Biblia. Lucas capítulo 19, a partir del versículo 1, habla de la historia de un hombre que se llamaba Zaqueo. Yo no sé si alguno conoce un Zaqueo, yo no conozco, Zaqueo con S, pero con Z, como dice acá en la palabra de Dios, no conozco ninguno. Y en la iglesia en la cual yo iba cuando éramos chicos, yo pensé casi que Zaqueo era mexicano, porque había una canción que cantábamos, yo no sé si usted la cantaba en su iglesia, capaz que Elías la cantaba. Zaqueo era un chaparrito así, no sé si la cantaban, ¿la conocen, no? Era una canción en la iglesia que cantamos, Zaqueo era un chaparrito así, un chaparrito, le ponemos puesto pibito, ¿no? Le ponemos puesto palabra, pero chaparrito le cantábamos nosotros, y pensé que hasta era un chico, ¿no? Era un hombre grande, ¿no? Cuando uno vuelve a leer la historia de otros ojos, uno lo ve diferente. Y mirá lo que dice sobre este hombre. Dice Lucas capítulo 19, dice a partir del versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén a la palabra de Dios en esta mañana. Lo primero que quiero decirte a través de esta historia en esta mañana, que uno puede crecer espiritualmente. Él era petizo, me siento identificado con la historia en algún punto, y trató de, como no podía ser visto, de subirse a un árbol grande para que cuando Jesús pasaba por allí lo viera, al menos para ver quién era Jesús. Lo que menos imaginó es que Jesús iba a ir a su casa. Siempre hay que tener la casa acomodada, ¿vieron? Porque nunca sabes quién te cae. Y ese día a Zaqueo le cayó el Señor Jesús en su casa. Imagínate si te cae en tu casa, ¿no? De repente Jesús, ¿con qué se encuentra? No importa, Jesús iba a ir igual a la casa de Zaqueo, aunque la casa estuviera desacomodada. Hoy vino una persona que, aprovecho, creo que no está ahora, vino una persona nueva hoy a la mañana, dijo: uy, perdón que estoy así vestido. Le digo: no, bienvenido. A veces nosotros nos vestimos porque nos queremos vestir bien, pero la iglesia está para venir como cada uno puede, con lo que tiene, y también en las casas de vida. En la medida que usted haga su casa de vida en una casa o vayamos a visitarlo, como la casa como la tenga. Si puede tener un poquito barrido, bienvenido, gloria a Dios. Pero si no tiene escoba para barrer, como tenga su casa, porque tratamos de poner un lugar lindo, pero no para que la gente se sienta limitada, sino para poder
disfrutar de este tiempo. Bueno, la cuestión es que el Señor Jesús va a su casa, tiene un encuentro maravilloso, y este Zaqueo, que era rico, así que debería tener sirvientes para limpiar, y este Zaqueo, que era odiado por su pueblo, porque un publicano era alguien que juntaba plata para el imperio. Un publicano era alguien que le sacaba plata al pueblo para dárselo a los de afuera. Así que no era querido este muchacho Zaqueo, ni porque era publicano, ni porque tenía plata. Fíjense cómo lo tenían murmurando, que era pecador. Y este muchacho, de repente, de un día para el otro, da un paso de fe. ¿Sabes cómo crecemos espiritualmente? Dando pasos de fe. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que cada uno piense qué paso de fe tenés que dar. Porque Zaqueo dio un paso de fe. Zaqueo creció espiritualmente, aun cuando él había defraudado mucho. Fíjate que acabamos de leer ahí en la palabra, en el versículo, que él mismo se da cuenta, ¿no? Y dice a partir del versículo 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La palabra no relata que el Señor Jesús le pidió eso, pero él se dio cuenta que había hecho plata a costa de los demás. Él se había dado cuenta que había defraudado a muchos. Y cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, él da un paso de fe tremendo, que no es solo recibir a Jesús, sino que también él se da cuenta de su pecado, él lo reconoce, él se arrepiente, y no solo que se arrepiente, sino que restituye. Y ese es un enorme paso de fe que da Zaqueo. Se puede crecer en estatura espiritual aunque hayas defraudado mucho. Es un paso de fe que implica valentía. Quizá alguien en esta mañana tenga que reconocer que ha defraudado mucho. Quizá defraudaste a tus hijos, quizá defraudaste a tu matrimonio, quizá defraudaste tu casa, quizá defraudaste en un ministerio, quizá defraudaste en tu trabajo. Quizá vos te sentís que no podés dar un paso de fe o crecer espiritualmente por todo lo que hiciste. Sin embargo, aun cuando todos murmuraron, aun cuando parecía que fuera indigno que el Señor Jesús posara en su casa, el Señor Jesús, sin mediar palabra, sin un cartel que dijera me llamo Zaqueo, el Señor Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, es necesario que yo hoy, date prisa, descendé, es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Y termina la historia diciendo: hoy la salvación ha venido a esta casa. Hay momentos en el cual el Señor Jesús sale a tu encuentro y te dice: es necesario que hoy des el paso de fe, Zaqueo. No es mañana, no es pasado, hoy tenés que dar un paso de fe. La salvación quiere llegar a tu casa hoy. Y Zaqueo fue valiente y a pesar de todo lo que había hecho, dio lugar a Dios. El Señor obró y se dio cuenta, y no solo que dio lugar, se arrepintió. Y no solo que se arrepintió, sino que restituyó. Hay personas que vienen, tienen un encuentro con el Señor Jesús y le permiten entrar como Zaqueo le permitió entrar. Hay personas hasta que se dan cuenta y confiesan y piden perdón, pero pocos restituyen. La fe es algo abstracto, la fe es algo que no se puede ver, la fe es algo que no se puede tocar, pero sin embargo, la fe se materializa con actos. Si vos le decís a tu esposa que la amás, pero no la cuidás, pero no la ayudás, pero no haces lo que ella necesita, es un amor sin actos, no sirve, no se sostiene. Si vos le decís a tus hijos que lo vas a cuidar, lo vas a proteger, le vas a proveer, pero no haces nada de todo eso, tu hijo, más que tus palabras, ve tus hechos. La fe pasa lo mismo, y Zaqueo lo entiende y pega un salto de crecimiento espiritual, y él dice: no solo creo en ti, Señor Jesús, no solo te recibo en tu casa, no solo reconozco, no solo pido perdón público, sino que voy a restituir. ¿Cuántos en esta mañana tienen que decidir para crecer espiritualmente, dar un paso de fe y restituir aquello que no diste? Capaz que como papá, capaz que como mamá, capaz que como hijo, como hermano, has defraudado mucho. Hoy no es un paso, hoy no es una limitación para que no puedas crecer espiritualmente.
Es un paso de fe, reconocer, de valentía y decir, bueno, Señor, hoy no solo te pido perdón, voy a pedir perdón a mis hijos, voy a pedir perdón a mi esposa, voy a pedir perdón a mi esposo, voy a pedir perdón en el trabajo, robé esto, lo voy a devolver. Y así, eso es la restitución, es un paso de crecimiento espiritual, así se crece espiritualmente. Se puede crecer en estatura espiritual aun cuando hayas defraudado mucho en esta mañana. Pero quiero contarte otra historia, acompáñame en 1 Samuel, capítulo 16. Es una historia también conocida para muchos, hablando de bajitos. Esta prédica la podríamos llamar pequeños gigantes, pequeños gigantes, personas que quizá a los ojos, a la vista, no tenían la altura para modelar, para poder andar por las pasarelas, pero sin embargo, a pesar de no cumplir con las medidas, fueron personas de una estatura espiritual que aunque muchos no lo veían, el Señor Jesús lo ve, Dios lo ve. Y fíjate lo que dice en primera de Samuel, capítulo 16. Voy a leer algunos versículos nomás, la historia es extensa, pero es hermosa. Aunque tenemos algunos tiempos, vamos a leer a partir del versículo 6. Primera de Samuel 16, 6. Ahí está, muy bien, Alma, espectacular, gracias. Dice en Primera de Samuel 16, 6, el profeta de Dios Samuel está yendo a buscar un hombre, a ungir a un hombre para que sea el próximo rey del pueblo de Dios. Y llega a la casa de Isaí y tiene que elegir entre sus hijos. Y dice ahí, y aconteció que cuando vinieron los hijos de Isaí, él vio a Eliab. El primer hijo que pasa se llama Eliab. Y le dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su ¿qué? De su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Así que imagínate la escena, cae el profeta, cae la autoridad espiritual en una familia en aquella época y le dice al padre de familia, de tus hijos va a salir el próximo rey. Tráeme a tus hijos, preparalos que Dios me va a mostrar cuál va a ser el próximo rey. Y se preparan los hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Hay unos cuantos que tienen hijos. Imagínate que te pasara esto. ¿A quién mandas primero? Ah, no lo digas, No hay que hacer diferencia. Aparte yo no puedo matar a mis hijos por acá. ¿A quién mandarías primero si caen en tu casa y te dicen de tus hijos voy a elegir o de tus hijas un rey, una reina? ¿A quién mandarías primero? Y seguro que cada uno de nosotros elegiríamos, si elegimos, yo creo que no, mandaríamos a todos juntos, vamos a decirlo así, para quedar bien con todos. Todos son reyes, todos son reinas, le diríamos, ¿no? Pero imagínate por un momento a cuál mandarías. Y Isaí hizo eso, mandó en su opinión al que él creía mejor, al más alto, al más fortachudo, Eliab, el más grande, y Samuel compró, lo vio, me imagino lo que era ese muchacho, era para tapa de revista. Y Samuel dijo, acá está el ungido, y el Señor lo frena y le dice, no entendiste nada, Samuel. Yo no miro lo que vos ves, yo miro el corazón. Y así obra el Señor, así obra Dios. En esta mañana Dios no mira cómo estás vestido, aunque está bueno si podemos arreglarnos. Dios nos mira cómo nos mostramos, aunque está bueno mostrarse bien, está bueno hablar bien, está bueno tener formas, pero por sobre las formas, por sobre lo que vemos, Dios mira el corazón. Y fíjate hasta aquel punto, yo dije, bueno, entonces el que va a elegir, pobrecito, es feo, ¿cuál va a ser el que el Señor va a elegir? Y fíjate cómo sigue, entonces dice en el versículo... después, en el versículo 8 que estábamos leyendo, entonces llamó Isaí a otro hijo y lo hizo pasar y dijo, tampoco este es. Dice en el 9, hizo pasar luego a Samá y le dijo, tampoco este elegido. Hice pasar Isaí 7 hijos, pasaron 7. Jehová no ha elegido a estos. Entonces le dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y qué hermosa frase esa.
Porque ahora vamos a ver la historia, pero es hermosa la mesa, porque hay veces en algunas familias hay algunos que quedan afuera de la mesa, por sus características, por sus cualidades, por una falta de capacidad o por alguna debilidad o por algún error o por una etiqueta o por lo que sea, algunos quedan afuera de la mesa. Pero en la mesa del Señor todos entran. Y dice el Señor, hijo, ¿son todos estos tus hijos? Así que imagínate para David, porque esto que está resumido, los que somos padres sabemos que todo esto se transmite de alguna manera. Si uno hace diferencia, los hijos lo ven. Y fíjate para David que ni fue considerado, iban a buscar a uno de los hijos para ser rey y ni lo llamaron. Está cuidando las ovejas y lo traen. Y yo dije, bueno, si los primeros 7 no zafaron, el octavo de ser feo, pobrecito, ¿no? Y llega David y dice ahí a partir del versículo 12, entonces envió pues por él y le hizo entrar, y mira, y dice, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. No lo ungió ni porque era rubio, ni porque era de ojos claros, no lo ungió porque era petizo ni alto, sino que lo ungió, como vamos a ver, por su corazón. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? De estaturas, de pequeños gigantes, que también es un paso de fe crecer aunque tu familia no crea en vos. Es un paso de fe aunque los que te rodean no hayan creído en vos, aunque los que te rodean, con algunos hemos hablado y nos ha quedado esa frase, muchos de los que están acá son punta de lanza. Muchos de los que están acá son los primeros en la familia de dar un paso de fe. Hay muchas familias que siempre hay alguien que el evangelio llega por medio de alguien a la casa y después Dios comienza a cambiar. No es fácil ser punta de lanza. No es fácil ser el primero a cambiar o venir solo a la iglesia cuando el resto de tu familia te dice, ¿para qué vas? ¿Para qué venís? Cuando tus amigos no quieren que vayas. No es fácil ir a la iglesia cuando no estás apoyado. Yo felicito a aquellos que, a pesar de todo lo que nos pueda faltar de crecer, vos decidís todavía dar un paso de fe y decidís como punta de lanza seguir buscando a Dios y crecer en Él. Y a pesar de todo esto, David, el Señor lo llama. Y yo quiero que podamos compartir, porque su padre no lo consideró, pero sus hermanos tampoco. Fíjate lo que dice en el capítulo 17, a partir del versículo 28 y 29, ahí nomás. Conocen muchos la historia de David y Goliat. Goliat el gigante que se presenta y David siendo el petizo, el de baja estatura, pero con un corazón que suple todo. Y se enfrentan. Y cuando llega el momento, antes de que se enfrenten, sus hermanos que eran grandotes, que eran soldados, ya estaban preparados para la guerra, dice en el versículo 28, ahí está, muy bien, en el versículo 28 y en el 29 del capítulo 17, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, aquel que no fue elegido, aquel que casi pegó en el palo y salió, podríamos decir, aquel que tenía facha, aquel que era grandote, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le respondió, ¿qué he hecho? ¿No es esto mero hablar? Fíjate que no solo su papá no lo consideró, sus hermanos lo menospreciaban, lo mandaban a cuidar de vuelta a las ovejas. ¿Qué haces acá? ¿Quién te crees que sos? ¿Cuántas etiquetas? ¿Cuántas palabras? Casi que David estaba para hacer mano fuerte. Lo tendríamos que haber mandado a uno de los grupos de mano fuerte, brazo extendido, porque sufrió, creo que, todo tipo de abuso David. Hay palabras que hieren más que golpes. Hay etiquetas que marcan y que afectan más que cualquier otra. Por eso trabajamos como iglesia en el abuso emocional y en el abuso verbal. Porque David tenía un temperamento y un carácter que se sobrepuso, lo mandó a freír churros a Eliab, lo mandó a freír, no sé, tortas fritas de por ahí, y yo voy igual. Pero no todos tienen la personalidad de David de seguir adelante cuando te tiran tan abajo. Ahora lo bueno es que cuando Dios aparece y comienza a orar, lo comienza a levantar. Vos podés crecer como David,
aunque tu familia te tire abajo, aunque tu familia no crea en vos, se puede crecer. Y fue lo que le pasó a él. Pero no solamente que no creyó su papá, no solamente que no creyó su hermano, tampoco el jefe del ejército, el líder, y a veces pasa. A veces un pastor no cree en nosotros. Yo oro para que el Señor me libre de no darle la oportunidad a alguien que tenga que tener una oportunidad en algo. A veces nos equivocamos, a veces menospreciamos, pero cuando Dios ve el corazón, Dios premia y Dios sostiene. Porque dice también ahí nomás, fíjate en el versículo 33, 38 y 39, dice en el versículo 33, 32, uno antes. Y dijo David a Saúl, que era el jefe de todos: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde tu juventud. David se sobrepone a lo del padre, se sobrepone a lo del hermano, quiere ir a pelear, quiere ir a enfrentar, y cuando el quien le tiene que dar el lugar no le da lugar tampoco. Vos sos un muchacho, él es un soldado, otra vez tiene que luchar con sus características, con su experiencia, con su situación. Y sin embargo David decide crecer en estatura espiritual y da un paso de fe y va para adelante. Y dice ahí nomás en el versículo 38 y el 39, bueno, lo logra convencer a Saúl y Saúl le dice, bueno, Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza, Saúl era grandote, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Qué tremendo esta palabra, que podríamos estar hablando un montón de tiempo. Pero cuántas personas quedan detenidas en su vida espiritual por alguna de estas cosas que vivió David. Este pequeño entre comillas, comparado con los que tenía al lado, dio saltos de fe, dio pasos de fe, y a pesar de lo que le dijeran, a pesar de que no creyeran en él, a pesar de que le querían dar armas que él no manejaba y no conocía, ¿sabes por qué él termina yendo? Porque dice ahí nomás, acompáñame en la lectura a partir del versículo 34, David le respondió a Saúl a partir del 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mirá esta historia, es maravillosa. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios de los ejércitos vivientes. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. 37. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dice en el versículo 40, y tomando su cayado en su mano, escogió 5 piedras, las puso en el saco pastoril y se fue hacia el filisteo. Yo no sé si vos podés ver lo que dice la palabra de Dios en esta historia, pero David tiene una victoria pública porque primero tuvo una victoria privada. David se animó a hacer en público lo que primero vivió en intimidad. Cuando vos conocés a Dios en intimidad, después Dios te usa en público. Y así funciona el crecimiento en la vida espiritual. Así funciona. No es un paso de fe, ahora me la va a ver, voy con... No. Si el Señor me libró de esto, también me va a librar de este. Y así funciona la vida espiritual. Y no es con las armas de otros,
no se puede imitar en el reino de Dios. Yo honro y celebro a mi pastor Diego Zaguán. Honro a mi pastora también Andrea. Los honramos como pastores. Yo no puedo imitar y copiar, sí examinar y retener lo bueno, ¿se entiende? Pero sería una locura que yo pretenda hacer lo que él hace, porque son las armas que Dios le dio a él. Porque son sus experiencias, son sus vivencias, son sus victorias, es su historia la que Dios está usando. Dios obró en mi vida y a través de lo que Él hizo en mí y a través de mi historia y mis armas que Él me dio, Dios me va a usar a mí y así pasa con vos. No trates de copiar, no trates de imitar, no trates de hacerlo del otro. Pensá, examina lo que Dios te dio, por eso comenzábamos agradeciendo. Porque el crecimiento en la vida espiritual, porque vos vas a dar un salto y un paso de fe cuando dejes de mirar al otro, cuando dejes de escuchar lo que dice el otro y para que veas lo que Dios está haciendo en tu vida. Dejá de mirar lo que te falta, dejá de mirar lo que no tenés. Deja de mirar los errores, deja de mirar las faltas y da gracias por lo que sí Dios te dio. David tomó las 5 piedras, la onda, y con lo que Dios le dio y con lo que él vivenció en la intimidad, se animó a una batalla espiritual más grande. Por eso en esta mañana no solamente vos podés crecer, aunque te hayas equivocado mucho, aunque hayas defraudado como Zaqueo, no solamente en esta mañana podés crecer como David, aunque te hayan dicho tantas cosas, aunque no sepas cómo. Si vos tenés intimidad con Dios y das un paso de fe en Él, probá a Dios, vas a ver que Dios comienza a obrar. Quizá no de la forma como vos querés, quizá no es de un día para el otro. No es fácil, no es color de rosas la vida cristiana, no decimos eso. Cuesta, duele y hay injusticias, sí. Jesús las vivió todas. Pero hay victoria en el nombre de Jesús. Y hay propósito para nuestras vidas en Él. Por eso qué lindo que es poder crecer en Él. Mirá, pasa el tiempo y quiero contarte un poquito más. Porque no solamente Zaqueo, no solamente David, sino que el pueblo de Israel también fue un pequeño gigante. El pueblo de Israel, acompáñame en Números capítulo 13, dice a partir del versículo 31 al 33, Números es un libro de la Biblia, créeme que está ahí en la Biblia. Búsquenlo a los que capaz que en esta mañana no están leyendo la Biblia, qué bueno poder volver, está en la palabra de Dios, ahí al principio, en el libro de Números, capítulo 13, ahí estamos, vamos para ahí, para los contadores este libro, el libro de Números, capítulo 13, dice a partir del versículo 13, no, a partir del 31, perdón, Números 13 a partir del versículo 31, te cuento rápido para los que no conocen la historia. Pero el pueblo de Israel había sido librado de Egipto, de la esclavitud. El Señor le había dado promesa y muchas ya se las había cumplido. Llegó el momento de la gran promesa, de la gran libertad, de la gran posesión, de la tierra prometida, de aquello que esperaron durante años. Después de mucho proceso, llegó ese momento, tienen que ir a examinar, a conocer la tierra que van a tomar. Y fíjate lo que pasa a partir del versículo 31. Dice ahí en la palabra de Dios, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Es más fuerte que nosotros. Dice en el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, aquellos que conocen la historia les va a ser más rápido esto que estoy leyendo. Pero mirá que la pasaron, mirá que lucharon para llegar a ese momento. Y cuando llegó el momento de tomar la tierra, todavía seguían discutiendo con Dios. Y dice, no podremos porque más poder... No, perdón, me salté un versículo, ahí estamos. Porque es más fuerte que nosotros, dice el 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, que dice que son grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas.
Y se animaron a decir, no los habían visto, ¿eh? Y así también le parecíamos a ellos. Qué tremendo, qué tremenda esta palabra. Cómo hay personas que no crecen, cómo hay personas que quedan detenidas porque ven con sus ojos, porque ya se hacen toda la historia y porque aún suponen lo que el otro ve de sí mismos. No es una locura lo que acaban de hacer después de haber vivido un montón de cosas. Y a veces en nuestros monólogos hacemos lo mismo, ¿no? A veces en nuestra cabeza, yo a veces me enrollo en cansancio también en cosas y digo, Señor, será así, es un invento mío, lo pongo en tus manos, pero ellos no, siguieron de esta manera y este pueblo de Israel tenía que tomar la tierra. Pero hay dos personas que se animaron a vivirlo de una manera diferente y fueron Josué y Caleb. Mira, ya estoy terminando, dice en el capítulo 14, a partir del versículo 6, y Josué, hijo de Num, y Caleb, Números 14, versículo 6, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, Josué y Caleb, que eran los de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra donde pasamos es tierra en gran manera buena. Vieron lo mismo, fueron al mismo lugar que los otros, pero lo vieron distinto. Y mira el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Qué tremendo, qué manera diferente de ver. Ellos se veían con una estatura pequeña y ellos se veían con una estatura diferente. Si Jehová se agrada, si Jehová está con nosotros, si Él está en medio, no solo que no nos ven como langostas, yo me lo como si fueran pan, como el Dibu, ¿no? Podríamos decir, mirá que te como, le podría haber dicho. Nos los vamos a comer como pan, le dicen. Vamos a ir y vamos a hacer esto. Qué tremendo esta palabra de estos muchachos. Dice el capítulo 14 en el versículo 24. Fíjate ahí nomás. Terminando la historia, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dice a partir del versículo 36 al 38, dice ahí nomás, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Por qué? Porque habían tenido un espíritu diferente. Pequeños gigantes que dan un paso de fe más allá de lo que ven. Yo quiero invitar a Juan y a Elías que puedan pasar en esta mañana para ir terminando. Porque esta es la palabra que Dios ha puesto hasta aquí en mi corazón y tengo algo más para compartirte. Porque si me permitís, el último pequeño gigante que yo quiero compartirte en esta mañana, que tiene que ver con el versículo que acabamos de leer al principio, Efesios 4:13, Alma, acompáñame ahí nomás. Efesios capítulo 4, versículo 13, porque el último pequeño gigante que quiero compartirte en esta mañana es la iglesia. No solo Zaqueo, no solo David, no solo el pueblo de Israel. La iglesia arrancó con 12, muy lejos de acá, hasta en otro continente. El Señor levanta dones y personas para que podamos hacer la obra, para que podamos ser edificados, para que podamos dar pasos de fe y crecer
hasta que lleguemos a ser como Cristo. Hasta que lleguemos a ser como Cristo. ¿Por qué hacemos el sábado la actividad, la fiesta de la revolución de amor? ¿Porque no tenemos nada más que para hacer? ¿Por qué abrimos las puertas de esta mañana acá en este lugar? ¿Porque nos hemos propuesto crecer como iglesia? ¿Porque nos encantaría tener cada día más actividades? Dice que todo en la iglesia es hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Para un hijo, para una hija de Dios, para la iglesia, la marca de estatura no es una jirafa en la pared, no es una gerencia, no es recibirte un título profesional, no es comprarte una casa, no es un viaje, no es una suma de dinero, no es un ministerio, no es el tamaño de tu ministerio, no es una actividad. Cuánto que cambia nuestra manera de ver, de pensar, de planificar, de valorar, cuando entendemos que el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, para la iglesia, para Senda de Vida Avellaneda, no es hacer por hacer, sino que podamos crecer en estatura espiritual para ser como Cristo. Hermanos, ¿para qué hacemos todo? Para que más personas puedan ser salvas, para que más familias sean restauradas, para que hoy hay personas necesitadas. Muchas personas no van a aceptar el folleto, muchas personas van a seguir de largo, pero en fe hay personas que necesitan. Que cuando empezamos la biblioteca, ¿cuántos éramos? Y hoy por la gracia de Dios estamos en este lugar. Ayer llovía en este lugar. Roxana estuvo ahí con un vasito sacando agua por acá. Hay un montón de cosas que nos faltan y que vamos a mejorar. Pero lo que hagamos, todo solo tiene sentido si podemos bendecir vidas, familias, si más personas pueden aceptar a Cristo. ¿Para qué? Para ser como Cristo.